que se supone que es el elemento fundamental o básico para definir las características, la funcionalidad del sistema, y a raíz de esa funcionalidad es que se deriva todo lo demás. ¿Bien? En métodos ágiles, como Scrum y como XP, ya lo vamos a ver más adelante, pero como Scrum, han perdido quizás un poco de importancia y le han cedido más papel protagónico a las historias de usuarios, aunque muchos todavía los usan. Entonces, lo que trato de decir es que es algo muy importante que manejen. Miren, en la empresa, nosotros cuando queríamos cotizar un proyecto, que es una de las cosas más difíciles que a veces uno tiene que hacer, lo que hacíamos, para que tengan una idea, era tener una conversación con el cliente o dos conversaciones, y era lo más que uno podía hacer realmente cuando estás cotizando, aún no tienes un contrato, y armábamos un diagrama de casos de uso. Y eso nos daba un panorama general de la funcionalidad del sistema. Y en base a ese diagrama de casos de uso hacíamos una estimación general. ¿Ok? Ya les explicaré eso cuando hablemos de costo. Pero fíjense, si no pudiésemos manejar adecuadamente casos de uso, no podríamos hacer esa estimación general. Entonces es algo importante que hay que tenerlo en mente. Lo interesante del caso es que un caso de uso describe, y esto es crítico, bajo la forma de acciones y reacciones. O sea, el usuario acciona, el sistema reacciona. ¿Ok? El usuario vuelve a accionar, el sistema reacciona. El comportamiento de un sistema desde el punto de vista de un usuario. Y ese desde el punto de vista de un usuario es importante. Ustedes no se van a meter en un caso de uso a qué es lo que hay detrás del sistema. Ese es el cómo. ¿Okay? Ustedes se van a meter en un caso de uso al qué. ¿Qué tiene que hacer el sistema desde el punto de vista del usuario? El usuario está viendo el sistema. ¿Qué tiene que hacer? Esa es la visión. Hasta cierto punto, ustedes tratan a cada caso de uso como independiente de los demás. Ya vamos a ver un ejemplo concreto. O sea, uno piensa que los casos de uso no son dependientes entre sí. El orden realmente no importa mucho. Vamos a ver que en la realidad eso no es completamente cierto. Pero en principio uno trata de verlo de esa manera. Y la otra cosa interesante, al igual que, y ojo, estos no son solo los casos de uso, cualquier mecanismo de definición de requisitos define los límites del sistema. Pero los casos de uso añaden otra cosa interesante, y es que pueden definir los límites y las relaciones del sistema con su entorno. ¿A qué me refiero con los límites? El día que ustedes tengan un contrato con un cliente y tengan en el contrato los casos de uso y eso se firma, ustedes ya no tienen problemas de alcance. O sea, ya no tienen problemas de que cuando entreguen el sistema el cliente les diga, pero tú me tenías que haber hecho esto también. ¿Se dan cuenta? No, porque aquí yo tengo un documento, un contrato con casos de uso que dice que yo tenía que hacer esto y el sistema hace esto y esto. Así que yo cumplí mi parte del contrato. Ojo, lo mismo aplica con historias de usuario. Lo mismo aplica hasta cierto punto con requisitos de alto nivel, o sea, muy abstractos, como los que vimos también en la clase pasada. Lo mismo aplica hasta cierto punto con una lista de features. El problema es que mientras más generales son los requisitos, más riesgo de malas interpretaciones podemos tener. ¿Okay? Pero lo interesante de los casos de uso es que los casos de uso me dicen también cosas como que, bueno, el sistema es esto y él interactúa con esto y con esto otro, que son entes externos al sistema. En muchos casos eso sucede y ocurre. ¿Bien? Una advertencia importante es que un caso de uso no es un diagrama. Por favor, no cometan el error que cometen muchos tesistas, que te muestran el diagrama de casos de uso y te dicen, el diagrama completo es el caso de uso. O sea, utilicen la terminología correctamente, eso es muy importante. No es un símbolo dentro del diagrama tampoco, a pesar de que se puede representar con un diagrama y con un símbolo en el diagrama. Es básicamente eso, es la forma de describir el escenario y la interacción del usuario con el sistema. Entonces los diagramas vienen después o vienen antes de alguna forma, y son una manera de tener la visión clara, de ver el conjunto de casos de uso. ¿Sí me siguen? Eso de vienen antes o vienen después, porque bueno, es muy relativo. ¿Okay? Yo tiendo a pensar mucho en términos de diagramas, entonces para mí uno piensa primero en el diagrama quizás y después en el caso de uso. Entonces eso es cuestión de cada quien. ¿Okay? Entonces, bueno, como les digo, es una forma clara, el diagrama es una manera de tener la visión general de los casos de uso, sus relaciones con los actores, con otros casos de uso, etc. Entonces, no confundan, ¿no? Cosas que uno puede describir o que uno tiende a poner a veces en un documento de definición de requisitos. Por ejemplo, uno describe todos los potenciales actores que van a estar involucrados en el sistema, ¿verdad?
Entonces uno se hace una tablita, yo tengo la tablita donde colocamos el nombre del actor, entonces ahí está el nombre, la descripción del actor, ¿ok? Y ahí hay un ejemplo, nombre del actor, usuario no autenticado. Por descripción representa un usuario que no se ha identificado frente al sistema. Generalmente estos usuarios deberían poder registrarse, crear un nuevo usuario o ingresar al sistema para transformarse en usuarios autenticados, en moderadores o en administradores del sistema. ¿Vale? Ahora, esa tabla uno la pone en algún documento, en el documento de definición de requisitos, y no tiene que ser exactamente así. Ya nos vamos a dar cuenta que eso es flexible. Por ejemplo, algunas personas podrían poner, si quisieran, abajo un campo más y decir, bueno, usuarios de ejemplo que conozco de este tipo. Entonces ya identifican a personas particulares, ¿se dan cuenta? Que van a cumplir ese rol, ese papel, con a lo mejor número de teléfono, información de contacto, etcétera, por si alguien necesita contactarlos. Vale, entonces de nuevo, esa es una organización básica. Ustedes pueden jugar con ella según sea necesario. Siempre. O sea, todo aquí es muy relativo en ese sentido, ¿no? Entonces terminamos con una lista de actores. La otra cosa es cómo es el proceso de modelado. O sea, los que están viendo base de datos, me disculpan la referencia cruzada, se dieron cuenta que para yo generar un modelo de datos tengo que pensar en ciertos pasos, en ciertos tipos y hacer cierto proceso cognitivo. En ingeniería de software también tenemos que hacer cierto proceso cognitivo. Cada quien funciona a su manera, ¿ok? Y genera las cosas a su forma, pero hay algunas recomendaciones generales. Cuando yo estoy modelando casos de uso, por ejemplo, yo tiendo a empezar a pensar en la funcionalidad del sistema. Entonces digo, bueno, el sistema debería hacer esto, y esto otro, y esto otro, y esto otro, etc. Y eventualmente voy asociando actores a la funcionalidad. ¿Y quién hace esto? Ah, fulano de tal hace esto, y esto otro lo hace sutano, y así sucesivamente. Entonces, no se preocupen por ser lineales, por ser exhaustivos, por decir, vamos a encontrar todos los actores del sistema, y entonces se sientan en la mesa a pensar y hasta que no consiguen todos los actores del sistema no se paran de la mesa. Vale, es un proceso muy interactivo en ese sentido. La otra cosa, o sea, uno define los actores y para cada caso de uso uno define una documentación para el caso de uso. En realidad, el caso de uso, o sea, lo que se llama el caso de uso es la documentación de ese caso de uso, no el diagrama. El caso de uso es esto. Y esto es una plantilla, ¿okay? Una planillita que no tiene que ser exactamente así, pero bueno, es una referencia, donde uno tiene el nombre del caso de uso. Y el nombre debería ser un nombre corto, fácil, que describa, digamos así, el caso de uso. Ya vamos a ver que hay ciertos lineamientos al respecto. Bien. El nombre del autor del caso de uso, o sea, quién describió este caso de uso. Inclusive muchas veces se lleva un control de cambios. O sea, quién ha ido escribiendo sobre ese caso de uso. Bueno, lo hizo fulano de tal en fecha tal. Sutano de tal en fecha tal hizo tal cambio. Y así sucesivamente. ¿Acá? Eso puede parecer engorroso y burocrático y a veces créanme que lo es, pero dependiendo del nivel en el que estén trabajando puede ser interesante tenerlo o no. ¿Okay? Si están trabajando quizás en un grupo muy homogéneo con buenos niveles de confianza, etcétera, que se lleva bien, quizás no hace falta. Si están trabajando en grupos más grandes, etcétera, es buena idea saber quién ha estado haciendo qué cambios, ¿no? Es útil. Y además es buena idea porque si alguien tiene alguna duda sobre un cambio en particular, pues sabe quién llamar y preguntarle, ¿no? Entonces, bueno, la fecha en que se creó, la fecha en que se van haciendo los cambios, esto no está preparado, esta plantilla para control de cambios, si se fijan, o sea, hay solo datos de quién la hizo, ¿no? La descripción del caso de uso, y eso es una descripción general, lo más breve posible, pero lo más contundente posible de un caso de uso, ¿bien? Recuerden, y esto creo que lo comentamos en requisitos, que ustedes aquí no están escribiendo un poema. Esto no es una prosa literaria, esto es un documento técnico. Y como documento técnico tiene que estar escrito de forma breve, concreta, fácil de leer, ¿sí? Usando los términos y las palabras correctas. Por ejemplo, a mí en estos documentos no me importa repetir palabras. Ustedes saben, cuando uno está redactando y uno repite una palabra, uno dice, a ver, ¿qué sinónimo utilizo aquí para que esto no se repita? No, si la palabra que se está repitiendo es un término del negocio, es un término del sistema, repítanla, porque es la palabra que sabemos que significa tal cosa. Y probablemente hasta está en un glosario. Vale, entonces, de nuevo, la redacción de esto es muy importante, porque puede ser la diferencia entre algo claro y algo que no se entiende.
Actores. ¿Qué actores participan o están involucrados en un caso de uso? Bien. Precondiciones. Esto es importante también. Para yo poder ejecutar un caso de uso particular, ¿qué se tiene que cumplir antes? Todavía no ha empezado la ejecución. Para que eso pueda efectivamente suceder, ¿qué tiene que suceder? Por ejemplo, una precondición: si yo voy a hacer un post en el foro y yo voy a detallar el caso de uso, hacer una nueva publicación en el foro, ¿qué precondiciones se tienen que cumplir para que yo pueda hacer una publicación en el foro? Tiene que estar registrado. Tiene que estar registrado. Entonces, una manera de representar eso, ya vamos a ver que hay otras un poquito más elegantes, porque si no, uno termina poniendo esa precondición casi que en el 99% de los casos de uso del sistema. Una manera de resolver eso podría ser poniendo una precondición, ¿ok? Diciendo precondición, el usuario debe estar registrado. Punto. ¿Ok? Ya van a ver una alternativa posible a eso. Porque les digo, eso es una mala solución porque van a terminar con esa precondición copiada y pegada casi que en todos los casos de uso. Otra cuestión podría ser, si yo quiero ver o acceder a un subforo del foro, una precondición podría ser que el usuario tenga permisos para ver ese foro. ¿Ok? Cuando ustedes vean, por ejemplo, los que creemos los foros de cada compañía, bien, se van a dar cuenta que solo la compañía puede acceder a esos foros. Entonces la precondición de alguna forma allí aplica, el usuario tiene que tener permisos para ver ese foro. Ojo, de nuevo, porque aquí hay mucha confusión, la gente se confunde. Eso es algo que se tiene que cumplir para que el caso de uso pueda arrancar. Eso no es parte del caso de uso, ¿ok? Eso, si no se cumple eso, el caso de uso no arranca, así de simple. Y luego uno pone el flujo normal, o el flujo feliz, se le suele llamar a eso. El flujo normal o el flujo feliz es el flujo principal del caso de uso. Y es un flujo escrito, ya vamos a ver algún ejemplo, en términos de el usuario hace tal cosa, el sistema responde con tal cosa. El usuario hace tal otra cosa, el sistema responde con tal cosa. O sea, es un diálogo usuario-sistema. Y le dicen flujo feliz porque normalmente, esto no tiene que ser siempre así, en el flujo normal uno pone en la situación ideal, todo salió bien. Si todo sale bien, el usuario rellena la planilla de registro y le da clic en aceptar o la envía al sistema. El sistema revisa todos los datos y todo está perfecto y crea la nueva cuenta de usuario y envía un correo al usuario. El usuario revisa su correo, hace clic en el link de activación, el sistema activa la cuenta. ¿Se dan cuenta? Ese es el ideal. Pero si pasa algo en el camino, uno tiene que describir esos escenarios alternativos. Y esos escenarios alternativos uno los describe en el flujo normal. En este caso, ese pasa algo puede ser un error. Por ejemplo, el usuario introduce un nombre de usuario que ya está ocupado. El sistema valida los datos y le dice al usuario que su nombre de usuario ya está ocupado. Ese es un error, es un flujo alternativo. ¿Ok? O el sistema se da cuenta que se cayó la base de datos. Ese tipo de cosas no se ponen en los casos de uso, pero por ejemplo, o que ocurrió un error crítico y le dice al usuario que ocurrió un error crítico. ¿Me van siguiendo la idea? Pero también pueden ser flujos alternativos. Por ejemplo, en un sistema de pago, nosotros describimos el flujo principal, que es cuando el usuario paga con efectivo. ¿Ya? Entonces, el flujo feliz, el usuario está pagando con efectivo. El flujo alternativo es que describimos lo que ocurre alternativamente si el usuario paga con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, con cheque, etc. ¿Me siguen la idea? Esas no son condiciones de errores. Es simplemente que, bueno, yo no voy a repetir quizás toda la estructura común del caso de uso solo para cambiar la forma de pago. Eso lo describo en un flujo alternativo. ¿Vale? Y las postcondiciones, y esto también le cuesta a la gente un poquito, es